¿Qué harías si en tu propia fiesta de compromiso tu hermana y tu prometido revelaran que te traicionaron, dejando tu familia en la ruina? Esto le sucedió a Sofía, pero el duque más temido de toda España tenía otros planes. Ahora, 3 años después, su venganza no es solo por honor, sino para recuperar cada moneda que les robaron. El aire en el gran salón de los de la Vega era un mar espeso de encaje y envidia. La noche del anunciado compromiso entre la joven baronesa Sofía de la Vega y el apuesto don Matías de Montoro, se celebraba la unión de dos de los apellidos más antiguos de Madrid, una fiesta de opulencia forzada, pues bajo los candelabros de cristal, la realidad era que las arcas de la baronesa, recién viuda, estaban vacías, o al menos así creía la alta sociedad. Sofía, con un vestido de satén blanco que parecía contener la última luz de su esperanza, sonreía forzosamente, ajena al abismo que se abría a sus pies, un abismo cavado no por el destino, sino por la codicia de quienes le juraban amor eterno. Llevaba el ancestral collar de perlas de la familia, un tesoro que representaba más que riqueza. Era el peso de una dignidad que estaba a punto de ser triturada. Su madre, doña Clara, la observaba desde un rincón, con el rostro marcado por la enfermedad y una preocupación que sus ojos no podían ocultar, sintiendo en el ambiente un frío que no correspondía a la calidez de la fiesta, presintiendo la inminente tempestad. Sofía observó a su prometido, don Matías, cruzar el salón. Sus ojos oscuros, generalmente llenos de promesas susurradas, ahora brillaban con una ambición fría que no le pertenecía. El corazón de la baronesa, hasta entonces una flor delicada, sintió su primer escalofrío helado, una premonición que intentó sofocar bajo las capas de las buenas costumbres. El baile estaba por comenzar, y la música de las cuerdas, aunque alegre, no lograba silenciar la voz de la intuición que le gritaba peligro. De pronto, don Matías se dirigió al centro del salón, no para invitarla a bailar la primera pieza, sino para golpear suavemente su copa con una cuchara de plata, exigiendo silencio a la multitud que murmuraba y reía. Ella levantó una ceja, sintiendo que todas las miradas se clavaban en ella, y por un instante el ruido del salón se desvaneció, quedando solo el eco de sus propios latidos agitados. Matías sonreía, una sonrisa que era una máscara de crueldad escondida. Pero no fue solo don Matías quien acaparó la atención, sino la figura de su propia hermana menor, Elena de la Vega, quien se acercó con una actitud que Sofía solo podía describir como de triunfo descarado. Elena, siempre a la sombra de la gracia y el honor de Sofía, ahora se erguía con una luz prestada, vistiendo un color escarlata que gritaba insolencia en medio de la sobriedad. Y fue allí, en la tarima, bajo la mirada de toda la aristocracia, donde la puñalada encontró su blanco más sensible. Matías tomó la mano de Elena, no la de Sofía, y anunció con una voz que tronó en el salón que no habría boda, sino la ejecución de una deuda. Él no solo cancelaba el compromiso, sino que declaraba la inmediata confiscación de todos los bienes de la familia de la Vega, citando documentos de deuda fraudulentos que supuestamente su difunto padre había firmado. El mundo de Sofía se hizo añicos con el sonido de las risas sofocadas y los murmullos de desprecio que la rodeaban. Pero en este instante, sientes la tensión. Esta es solo la primera prueba que Sofía de la Vega enfrentará en su camino hacia la justicia. La humillación pública es un golpe cruel, pero la verdad de los números es una espada más afilada que cualquier venganza. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible?
El tiempo se detuvo para Sofía. Los rostros de los invitados se mezclaron en una acuarela borrosa de desprecio y burla, mientras su hermana, Helena, se inclinaba para recibir un beso en la frente de Matías, sellando no solo su traición, sino su alianza económica. Fue un acto de vileza sin parangón, una escena de dolor tan íntimo y tan público que quemó la piel de la baronesa como ácido. En su pecho, el corazón no latía, sino que se había transformado en un trozo de piedra helada. Su madre, doña Clara, dejó escapar un gemido ahogado y se desplomó en su silla, su rostro pálido reflejando la devastación total. La pérdida de la fortuna era grave, pero la pérdida de la dignidad y la traición de la sangre eran heridas de muerte. Sofía no podía hacer nada más que mirar, sintiendo la vulnerabilidad de la víctima. La parálisis del cordero llevado al matadero por sus propios seres queridos y por el hombre al que había amado con la inocencia de una joven. En medio del caos y la humillación, cuando los criados comenzaban a retirarse tímidamente y Matías gesticulaba a sus hombres para que tomaran posesión de los primeros objetos de valor, una sombra imponente se proyectó sobre el salón. La música se detuvo por completo. Entró el duque Alejandro de Alcañiz, una figura legendaria en los círculos de poder de Madrid, conocido por su riqueza insondable y por una frialdad casi mítica, una criatura de oscuridad y astucia que rara vez asistía a eventos sociales. Su llegada fue como un rayo en un cielo despejado, un fenómeno tan inesperado que incluso Matías y Helena se quedaron petrificados en su momento de triunfo. Llevaba un traje de terciopelo oscuro y sus ojos, grises como la tormenta, escudriñaban la escena con una calma calculadora, observando la miseria de Sofía sin un rastro de piedad o condena. El duque Alejandro avanzó con paso mesurado, su presencia una fuerza que obligaba al respeto. Una pared de mármol que se interponía entre la baronesa humillada y la manada de buitres de la sociedad. Ignoró las reverencias, ignoró a Matías e ignoró el drama obvio, y se dirigió directamente a Sofía, que seguía de pie junto a su madre desmayada, con la dignidad rota pero aún en pie. El collar de perlas temblaba ligeramente en su cuello, reflejando las luces parpadeantes que ahora parecían burlarse de ella. La multitud contuvo el aliento, esperando una reprimenda, una burla más. Pero lo que ocurrió fue un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La baronesa alzó la mirada hacia el rostro severo del duque, buscando algún indicio de su intención, encontrando solo un vacío impenetrable, un abismo de misterio que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Fue entonces, en el cenit de su humillación, cuando el duque Alejandro actuó. Sin decir una palabra, sin un solo preámbulo, tomó suavemente el mentón de Sofía y la besó. No fue un beso tierno, sino un acto de posesión calculada. Un beso que silenciaba todos los rumores y todas las acusaciones de traición con una sola declaración. Sofía ya no era una baronesa en desgracia, sino la protegida o la amante del duque de Alcañiz. La audacia del acto fue un golpe de gracia. La propia hermana, Helena, abrió la boca en un gesto de asombro y rabia. El rostro de don Matías se puso de un color ceniciento, el miedo a la fuerza del duque superando su triunfo mezquino. En ese beso, Sofía sintió el sabor del desafío, un sabor a peligro y a una extraña pero innegable promesa de seguridad, un giro del destino inesperado. Alejandro se apartó de ella, aliento en la mejilla de Sofía, y finalmente habló, su voz profunda y autoritaria, resonando en el silencio como el golpe de una campana de bronce. Se dirigió a Matías, pero sus palabras eran para toda la sala, un decreto que nadie se atrevería a desafiar. La deuda de la baronesa ha sido transferida a mi nombre. Su propiedad y su persona están ahora bajo mi protección. El compromiso de esta noche queda anulado por mi interposición.
Quien cuestione esto, lo cuestionará a mi título. No hubo negociación, solo una orden irrevocable. Don Matías, humillado en su propia victoria, no pudo hacer nada más que apretar los puños, la cólera contenida en sus ojos. El duque no le dio tiempo a responder, ofreció su brazo a Sofía, ignorando su estado de shock, y la escoltó hacia la salida, un gesto de dominio absoluto. Apenas Matías murmuró una protesta sobre la legalidad de la transferencia, el duque lo fulminó con la mirada, una advertencia silenciosa pero letal. El terror se instaló en el rostro del joven, cuyo coraje era fuerte solo contra los débiles. Sofía, aún tambaleándose, sintió la mano firme de Alejandro guiándola. Dejó atrás el salón, las miradas curiosas y las joyas que ahora le parecían triviales. Su mente, a pesar del shock emocional, comenzó a registrar los detalles. El duque de Alcañiz, el hombre que todos temían por su mente de hierro en los negocios, acababa de hacer un movimiento que lo exponía a un riesgo financiero considerable solo para ¿salvarla? La pregunta se clavó en su mente. La primera semilla de la duda sobre las intenciones del duque, un enigma que prometía más peligro que el de la propia traición. Saliendo a la noche fría, el aire fresco era un alivio para los pulmones de Sofía, que se había sentido asfixiada por el olor a traición y jazmín del salón. Los cocheros y lacayos en el exterior se apresuraron a abrir la puerta del carruaje personal del duque, forrado de terciopelo oscuro y con el escudo de Alcañiz grabado en las puertas, un símbolo de poder inconfundible. Doña Clara, todavía débil y pálida, fue delicadamente ayudada a subir por uno de los asistentes de Alejandro, un gesto de cuidado que Sofía agradeció silenciosamente, notando la eficiencia y el respeto del personal del duque. Dentro del carruaje, el silencio era ensordecedor, roto solo por el traqueteo de las ruedas sobre los adoquines. Sofía se acurrucó junto a su madre, observando al duque, que estaba sentado frente a ellas, con el rostro serio, observando el camino, como si el drama en el que acababa de participar no fuera más que una simple transacción de negocios en su agenda. El duque rompió el silencio, con una voz que no dejaba lugar a la calidez, sino a la mera transacción. Baronesa, acabo de pagar una deuda que supera con creces lo que usted y su madre poseen. No he actuado por nobleza, sino por un acuerdo que discutiremos en mi propiedad campestre. Su vida anterior ha terminado. Ahora usted me pertenece, en cierto sentido, hasta que pague lo que me debe, no con dinero que no tiene, sino con su obediencia y su talento. Sofía sintió el impacto de la verdad cruda. La salvación del duque era una cadena de oro, no un acto de bondad, pero en lugar de quebrarse, un rayo de fuego cruzó su alma. Ella lo miró a los ojos, con una dignidad recién descubierta, forjada en la humillación. Aceptó el desafío. El carruaje del duque, una caja oscura y silenciosa de poder en movimiento, las transportó a la casa de campo de Alcañiz, a varias horas de Madrid, un refugio aislado donde la aristocracia solo acudía en verano. La propiedad era un laberinto de jardines invernales y muros antiguos, rodeada de bosques oscuros que parecían custodiar los secretos del duque. Sofía instaló a su madre en una de las habitaciones más cálidas, bajo el cuidado de una matrona experimentada, sabiendo que el golpe de la traición había sido demasiado para el frágil corazón de doña Clara. El rostro del duque, durante todo el viaje, se había mantenido como una máscara de indiferencia tallada en piedra, revelando la naturaleza puramente transaccional de su rescate. Ella era un peón en un juego mayor. Eso era evidente, pero al menos era un peón que respiraba libre de las garras de Matías de Montoro. La mañana siguiente trajo consigo el inevitable encuentro en el vasto y sombrío gabinete del duque. La habitación, revestida de madera de caoba oscura y estanterías repletas de volúmenes antiguos,
olía a cuero viejo y a decisiones importantes. Alejandro, de Alcañiz, se sentó detrás de un imponente escritorio, observando a Sofía con la misma intensidad con la que se estudia un mapa militar, sin una sola pizca de la intimidad forzada del beso de la noche anterior. Él le explicó el trato sin rodeos. He pagado la deuda fraudulenta y he asegurado la protección de su madre, pero mi hacienda está siendo socavada por la deslealtad interna. Desconfío de mis propios administradores. Necesito ojos frescos, una mente libre de las corrupciones de la corte, que pueda auditar mis libros y encontrar las fugas de capital y los pactos deshonestos. Sofía escuchó atentamente, reconociendo que su habilidad innata con los números y su memoria fotográfica, antes un simple pasatiempo secreto, ahora se convertía en su única moneda de cambio. En lugar de expresar gratitud, Sofía, ya no la ingenua baronesa, preguntó con una voz firme que sorprendió al propio duque. ¿Y cuál es su verdadera motivación, duque? No creo que una deuda fraudulenta con la arruinada familia de la Vega sea la única razón para comprometer su nombre. Don Matías de Montoro no es más que una lombriz, y usted es el águila que lo devora. Debe haber un interés más profundo en deshonrarlo públicamente. El duque sonrió, pero su sonrisa era más fría que el invierno en los jardines. La dignidad inquebrantable de la joven, incluso en la indigencia, no había pasado desapercibida. Él se levantó, revelando su imponente estatura, y caminó hacia la chimenea, donde un fuego languidecía. Matías de Montoro es una espina que arrastro desde hace años. Su padre fue mi socio, un hombre honorable en apariencia, que me traicionó y me dejó con una herida económica y una cicatriz de desconfianza que aún duele. Le prometí al padre moribundo de Matías que su hijo no arrastraría más la deshonra, pero él mismo se ha convertido en la peor mancha. Matías usa los mismos métodos de fraude y usura que su progenitor. Esta revelación, aunque oscura, arrojó una luz inquietante sobre la complejidad del duque. No era solo un hombre de negocios sin alma, sino alguien impulsado por un sentido retorcido de justicia y una lealtad a una promesa hecha a un moribundo. Sofía sintió una punzada de comprensión. Ambos habían sido traicionados por figuras de confianza. Usted busca venganza por el honor mancillado, no diferente a mí, duque, declaró Sofía, levantándose de su asiento, su postura reflejando un desafío intelectual. Acepto sus términos. Mi conocimiento de los números es excepcional y mi deseo de ver caer a Matías me hace la socia perfecta, pero mi trabajo será pagado. Pido acceso total a su biblioteca, a sus archivos y a un salario que me permita proveer a mi madre. No seré su sirvienta, sino su estratega. El duque la evaluó por un largo momento, admirando la valentía con la que exigía respeto en una situación tan vulnerable. Él aceptó con un simple asentimiento, sellando el pacto. Así comenzó el autoexilio y la transformación de Sofía de la Vega. El siguiente año fue torbellino de estudio y trabajo en el corazón de la casa del duque, su santuario de silencio y conocimiento. Se sumergió en libros de contabilidad, leyes comerciales de la época y tratados de economía. Dejó de usar vestidos de seda por batas de trabajo sencillas y cómodas. Sus dedos se mancharon de tinta y sus ojos se afinaron con la precisión de un relojero. El duque, al principio distante, comenzó a observarla con creciente respeto. Ella no solo encontró las discrepancias en los libros, sino que también propuso soluciones innovadoras, demostrando una agilidad mental que superaba la de muchos de sus asesores. Su madre, doña Clara, aunque recibía los mejores cuidados, empeoró con el paso de los meses, consumida por la vergüenza y el dolor de la traición. Antes de morir, un año después de la humillación, tomó la mano de Sofía, la última fuerza en sus ojos. «Hija mía,
susurró. La riqueza se pierde, pero el honor no. Prométeme que no buscarás solo la venganza personal, sino para todos aquellos que Matías ha arruinado. Su fraude no tiene límites. Sofía juró sobre el lecho de muerte de su madre, un juramento que endureció su alma y templó su fuego vengativo con un propósito social más elevado. La pérdida fue el catalizador final. La inocente baronesa murió con su madre. Nació la estratega. El duque Alejandro asistió al funeral privado, un gesto de lealtad silenciosa que no fue romance, sino un profundo respeto por la fuerza de carácter que Sofía demostraba. En una tarde de otoño, mientras revisaba los balances de una inversión en bienes raíces del duque, Sofía descubrió una discrepancia menor que uno de los administradores había intentado ocultar. Cuando el administrador, un hombre llamado Don Ramiro, intentó minimizar el error con una excusa trivial, Sofía cerró el libro y, sin consultarlo, recitó de memoria, con fecha y página, cada transacción de esa cuenta en los últimos 6 meses, exponiendo no solo el error, sino la intención fraudulenta de Ramiro. El duque, que observaba desde la entrada del gabinete, fue testigo de su memoria fotográfica en acción. El respeto se transformó en admiración, y la admiración en una incipiente asociación de iguales. Fue la primera vez que Alejandro la vio no solo como una herramienta, sino como una mente brillante y un alma valiente. Antes de continuar con esta increíble historia de Sofía de la Vega y el duque Alejandro de Alcañiz, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El duque despidió a don Ramiro con una frialdad brutal, demostrando a Sofía que la deslealtad no era tolerada en su círculo y que su palabra de honor, valía más que cualquier contrato. La confianza entre ellos se cementó sobre los cimientos de la traición compartida. Los 2 años siguientes fueron de colaboración intensa. Alejandro le enseñó el arte de la alta inversión, cómo los números se traducían en poder y cómo el miedo se podía usar como palanca en la bolsa de valores. Sofía, por su parte, le enseñó sobre la dignidad tranquila y la empatía por aquellos que Matías estaba despojando en Madrid. Ella no solo reparó sus finanzas, sino que también comenzó a sanar, sin quererlo, la herida emocional de desconfianza que el antiguo socio del duque había dejado en su corazón, sustituyendo el cinismo por la esperanza. Una tarde, mientras Sofía organizaba los archivos del duque, tropezó con un pequeño cofre de madera oscura. Dentro encontró una carta antigua que hablaba de un pacto de honor con el padre de don Matías, pero también encontró documentos que insinuaban una amenaza aún mayor. Un primo lejano del duque, un tal marqués de 1900, Valdeluces, estaba buscando activamente pruebas de un defecto en la línea de sangre de Alejandro, esperando reclamar el ducado. Sofía se dio cuenta de que el poder del duque no era inexpugnable y que su salvación tenía otra capa de autopreservación, pues una baronesa sin fortuna, pero con una sed de venganza y con acceso a los círculos de Madrid,
podría ser una informante útil. No era amor, sino un frío cálculo mutuo, aunque ella no podía negar que la tensión y el respeto se habían tejido finamente entre ellos. El duque, sintiéndose observado por la mente analítica de Sofía, un día le confesó el riesgo que corría su título. Ella, en lugar de asustarse, le preguntó por qué no la había usado simplemente como una espía desde el principio. «Porque vi más que una espía, Sofía», admitió Alejandro, usando su nombre de pila por primera vez, un gesto de intimidad que hizo que la sangre corriera más rápido por las venas de ella. «Vi la dignidad de una mujer que no se quebraría. Y yo no doblego voluntades, busco compañeros». Este reconocimiento fue el verdadero catalizador del romance. El respeto intelectual era la primera faena de ese amor imposible. El uso del tú en sus conversaciones se hizo más frecuente, marcando la disminución de la distancia jerárquica y el crecimiento de la confianza mutua, aunque todavía guardaban una formalidad que era un vestigio de su diferencia de clase y su pasado. 3 años después del exilio, Sofía había transformado su dolor en una armadura de conocimiento y su fortuna en una cifra respetable. El duque había orquestado discretamente una serie de inversiones rentables a su nombre, lo que le permitió adquirir un título menor, el de vizcondesa de la Vega, que era solo un nombre de fachada. El plan estaba listo. Sofía, ahora una dama de gracia calculada, no regresaría como la baronesa humillada. Su plan era simple, pero audaz. Enfrentaría a Matías en su propio campo de batalla, la Bolsa de Valores y el Tribunal de Justicia, demostrando que la ley y los números, cuando están de su lado, son invencibles. Pero la primera prueba no era Matías, sino su propia sed de justicia. Sin el conocimiento del duque, Sofía regresó a Madrid, disfrazada y cubierta por un velo, y usó su dinero recién adquirido para comprar una pequeña deuda fraudulenta que Matías había forzado a un viejo panadero. Ella expuso la falsificación de los documentos en un tribunal de distrito, invalidando el préstamo y devolviendo la panadería al anciano, un acto de resistencia silencioso. Fue un triunfo pequeño, pero le dio el sabor del poder de la justicia social, confirmando el juramento hecho a su madre. El rumor de la nueva vizcondesa benévola comenzó a circular discretamente en los círculos financieros, preparando el terreno para su gran regreso. El duque Alejandro descubrió su escapada poco después. En lugar de reprenderla, sintió una punzada de celos y admiración. Ella estaba usando el poder que él le había dado para ir más allá de la venganza personal. Él la confrontó en el gabinete, no con rabia, sino con la intensidad de un hombre que se da cuenta de que la está perdiendo. «Sofía, tu valor es inmenso, pero tu impetuosidad te pone en peligro. Matías no es un hombre al que debas subestimar». Ella se acercó a él, la luz del estudio reflejándose en sus ojos resueltos. «Usted me dio refugio, duque, pero yo busqué mi propia espada. Vuelvo a la ciudad, no para huir de Matías, sino para arrodillarlo. Si me detiene, consideraré nuestro pacto roto». El duque se dio cuenta de que la mujer que había salvado ya no necesitaba protección, sino una alianza. El amor entre ellos no florecería en la debilidad, sino en la fuerza mutua. Alejandro entendió que su destino estaba ligado al de ella, no como su protector, sino como su compañero en la lucha. Su orgullo paternalista se desvaneció, dando paso a una aceptación de la igualdad. Este era el preámbulo de su punto de inflexión personal. El plan orquestado por Sofía era tan audaz como un golpe de estado en el corazón financiero de Madrid. El escenario elegido para el desmantelamiento de don Matías fue el mismo salón de baile que había presenciado la humillación de la baronesa 3 años antes, ahora restaurado y alquilado para un exclusivo evento de presentación del nuevo bono de inversión de Matías de Montoro.
La ironía del destino era exquisita. Sofía, con el duque Alejandro a su lado, hizo su entrada no como una invitada, sino como la principal inversora misteriosa que todos habían estado esperando. Llevaba un vestido de terciopelo negro, cuyo único adorno era el collar de perlas de su familia, el mismo que había temblado la noche de su ruina, ahora firme y simbolizando su inquebrantable dignidad recuperada. La aparición de la vizcondesa de la Vega causó un silencio resonante. Su nueva reputación y la notoria compañía del temido duque eran suficientes para congelar cualquier murmullo. Matías, aunque nervioso, intentó recuperar la compostura, acercándose a ella con una falsa cortesía, intentando negociar o al menos comprender la magnitud de su presencia. Sofía, sin embargo, lo ignoró, manteniendo la distancia física y emocional, y centró su atención en el estrado donde Matías planeaba anunciar la expansión de su sistema de agiotaje. La tensión en el aire era un cable a punto de romperse, y todos los presentes sabían que no se trataba de una simple reunión social, sino del preludio de un enfrentamiento épico, una rendición de cuentas que cambiaría el panorama económico. Matías procedió con su discurso, lleno de fanfarronería y promesas vacías, describiendo un imperio de crédito basado en la usura disfrazada. Sofía esperó el momento exacto, justo después de que Matías mencionara la solidez de sus garantías hipotecarias, momento en el cual la fragilidad de su fraude era más evidente. Ella levantó la mano, pidiendo la palabra con una calma escalofriante, y cuando le fue concedida, su voz, clara y resonante, no se alzó en un grito, sino que resonó con la autoridad de los números que no dejaban lugar a dudas. La multitud se inclinó hacia adelante, ansiosa por presenciar el inevitable choque de titanes, en el que la baronesa despojada se enfrentaba a su verdugo. «Permítame corregir al señor Montoro», comenzó Sofía con una sonrisa helada. «Las garantías que usted ostenta no son sólidas, sino fraudulentas. De hecho, he invertido en su bono, y con mi inversión he adquirido el derecho a auditar cada uno de los documentos que lo sustentan». Ella desplegó entonces una serie de documentos que había obtenido a través de Elena y la investigación de Alejandro. Con una precisión quirúrgica, Sofía recitó las cifras exactas y las fechas de los pagarés falsificados que habían llevado a la ruina de varias familias de comerciantes y campesinos, incluido el suyo propio. Su memoria fotográfica, su arma más silenciosa, era el testigo irrefutable, el juez inapelable que estaba desenmascarando al villano. La acusación fue como una ola que barrió el salón. El marqués de Valdeluces, presente en la sala como invitado de Matías, se puso visiblemente nervioso, reconociendo el peligro inminente, ya que la caída de Matías lo arrastraría a él también. Matías intentó desesperadamente desmentir las acusaciones, su voz temblaba y su rostro se tornó morado por la rabia y el miedo. Sofía, sin inmutarse, reveló el último golpe. No solo falsificó pagarés, sino que usó una sociedad pantalla ligada a un noble para lavar las ganancias, una sociedad que, curiosamente, está vinculada al marqués de Valdeluces, presente en esta sala. El nombre del primo del duque resonó, y la conexión entre la justicia personal y la defensa del ducado se hizo pública, demostrando la complejidad de la telaraña de poder y corrupción que ella había desarmado. La multitud estalló en murmullos, ahora no de burla, sino de asombro y alarma. El marqués de Valdeluces intentó huir discretamente, pero el duque Alejandro, que había estado observando la escena, con una calma majestuosa, dio una señal a sus hombres, quienes impidieron la salida del marqués. El duque, con una voz que llevaba el peso de su título, se dirigió a la sala. «La deshonra de este hombre no solo mancha mi nombre, sino que prueba la alianza que buscaba usurpar mi ducado.
Sofía no solo busca justicia para su familia, sino que ha desenmascarado un complot contra la corona. El drama alcanzó su punto álgido. La justicia económica se había convertido en un asunto de alta traición. El rostro de Matías se descompuso al darse cuenta de que no solo había perdido su fortuna, sino su libertad y el respeto que tanto había anhelado. En un último acto de desesperación, se abalanzó sobre Sofía, intentando arrebatarle los documentos que lo incriminaban, un gesto de violencia que confirmó su naturaleza primitiva. Pero Alejandro intervino de inmediato, deteniendo a Matías con una fuerza silenciosa y brutal que demostraba su protección incondicional. Fue un momento de gran tensión. La fuerza bruta del duque se combinó con la astucia de Sofía, uniendo sus dos fuerzas para el bien común. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Sofía de la Vega y el duque Alejandro de Alcañiz. No es solo un asunto de venganza, sino una lucha por la justicia del ducado y la integridad de la corona. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo, porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Alejandro merece una segunda oportunidad después de su inicial frialdad, o su entrega total a Sofía lo redime? Tras el incidente, las autoridades judiciales, que ya habían sido alertadas por el duque, entraron en el salón. Matías de Montoro y el marqués de Valdeluces fueron arrestados ante la mirada de toda la alta sociedad, despojados no solo de su libertad, sino de su prestigio, la moneda más valiosa en ese círculo. Sofía observó la caída de su traidor sin alegría, sino con una serena satisfacción. La venganza se había cumplido, pero lo que realmente la llenaba era el sentimiento de justicia restaurada. Ella no solo se había salvado a sí misma, sino que había liberado a decenas de familias de la opresión de la usura. La caída de Matías y su primo fue un catalizador para la aristocracia, demostrando que el poder de los números y la ley, cuando se manejan con integridad, pueden derribar a los más crueles. Sofía se convirtió en el centro de atención, pero no por su desgracia, sino por su intelecto y su coraje. El duque la miró con ojos llenos de una calidez que nunca se había permitido mostrar en público. El amor, que había sido templado en el fuego de la estrategia y el peligro, finalmente era innegable, una fuerza de igual poder que su ambición de justicia. Elena de la Vega, que había estado observando el drama desde un rincón, intentó acercarse a Sofía, con el rostro desfigurado por el pánico. Ella esperaba que su ayuda al delatar el fideicomiso de Matías le garantizara el perdón. Pero Sofía, aunque compasiva, se mantuvo firme. Tu elección fue la codicia, Elena. No pediste perdón, pediste un seguro. La justicia te alcanzará, no con la cárcel, sino con la pérdida de lo que más valoras, la posición social. Deberás enfrentarte a las consecuencias de tu propia ambición sin límites y tendrás que trabajar para sobrevivir, algo que nunca has considerado. La baronesa arruinada había aprendido la lección de que el verdadero perdón llega solo después de la reparación de los daños. No entregó a su hermana a la policía, pero le negó la salvación social que Elena había buscado con tanto ahínco. Elena, despojada de su estatus y su alianza, se convirtió en una paria, forzada a enfrentar una vida sin el lujo y la protección que había anhelado, una justicia selectiva pero devastadora para su tipo de ambición. El mismo día del arresto, Sofía y Alejandro se retiraron a su gabinete secreto para firmar los documentos de transferencia. La propiedad de la Vega, el ancestral hogar de Sofía, regresaba a su dominio, libre de deudas.
Más importante aún, los activos confiscados de Matías y el marqués, ahora bajo el control del duque, serían usados para pagar las deudas fraudulentas de todas las víctimas de la usura. La venganza se había transformado en un acto de justicia social masiva. El duque, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad, miró a Sofía. Pensé que me salvaría a mí mismo al protegerte, Sofía. Pero me has salvado de mi propio cinismo y soledad. Me has enseñado que el poder, usado con justicia, es la verdadera nobleza. Él le confesó que no la había besado en el salón de baile solo por cálculo. Te vi allí, tan digna, tan quebrada, y supe que eras la única mujer que podría compartir mi vida, no como un adorno, sino como mi igual, mi compañera. Conmovida por la entrega y la vulnerabilidad de un hombre que nunca había doblado la rodilla ante nadie, le confesó su amor. Te amé no por tu poder, Alejandro, sino por el honor que encontré bajo tu frialdad. Me diste las herramientas, pero el camino a la justicia lo construimos juntos. El beso que siguió no fue de posesión o cálculo, sino de amor incondicional. Una promesa de futuro forjada en el acero de su alianza y su entendimiento mutuo. La victoria no fue solo personal, sino una lección para toda la nobleza. La nueva era no estaría regida por la sangre o la avaricia, sino por la inteligencia, la justicia y la honestidad en los negocios. Sofía y Alejandro habían superado sus heridas. Ella, la traición; él, la desconfianza. Ahora se preparaban para el clímax final, la culminación de su plan para transformar su victoria privada en un legado público de justicia social que resonaría en todo el país. El duque la tomó de la mano, sus anillos de sellar brillando bajo la luz de las lámparas de aceite. El fuego de su amor no era una pasión fugaz, sino un pacto de colaboración y destino mutuo. El verdadero clímax no fue el arresto de don Matías, sino el drama legal que siguió, donde Sofía y Alejandro se enfrentaron a los abogados más astutos que el marqués de Valdeluces pudo contratar. La batalla se trasladó al Tribunal Central de Madrid, transformando el austero edificio de justicia en un escenario de confrontación intelectual y moral. Sofía, como la principal testigo y administradora de las pruebas, subió al estrado, no como la baronesa arruinada, sino como la experta financiera que desmontaría metódicamente el andamiaje fraudulento de Matías. La sala estaba abarrotada de las víctimas de la usura, pequeños comerciantes y campesinos, que la observaban con una esperanza silenciosa, sabiendo que su destino dependía de su elocuencia y su memoria. El abogado defensor, un hombre conocido por su retórica viperina, intentó desacreditar a Sofía, atacando su reputación, mencionando su ruina pasada y sugiriendo que estaba actuando bajo las órdenes del duque, su protector. El ataque fue personal y cruel, intentando revivir la humillación del baile. Pero Sofía se mantuvo imperturbable. Su dignidad inquebrantable era un escudo contra el veneno. Ella no rebatió las ofensas. En cambio, usó su memoria fotográfica para recitar de memoria cada cláusula de los contratos de préstamo fraudulentos de Matías, señalando las inconsistencias legales y las tasas de interés abusivas, demostrando no solo la ilegalidad, sino la inmoralidad de sus acciones. La defensa de Matías se basaba en la palabra de honor que supuestamente su familia había mantenido durante siglos, alegando que los documentos de Sofía eran fabricados para vengar una ofensa personal. Fue entonces cuando el duque Alejandro, sintiendo la necesidad de proteger a su socia y reforzar la autenticidad de las pruebas, se levantó de su asiento. Con un gesto de profunda solemnidad, testificó sobre la alianza de Matías con su primo, el marqués, y cómo juntos habían intentado no solo defraudar al Estado, sino minar la nobleza por medio de conspiraciones y falsificación. El momento culminante del juicio llegó cuando Sofía,
Utilizando el conocimiento que Helena le había proporcionado, presentó los documentos originales que probaban el uso de un fideicomiso secreto por parte de Matías y el marqués para blanquear dinero. Además, usó los propios documentos de Matías, la evidencia de la supuesta deshonra de Alejandro, como prueba de que el marqués de Valdeluces estaba activamente conspirando contra el ducado, lo que automáticamente desacreditó su reclamo sobre el título de Alejandro y elevó el crimen de Matías de simple fraude a conspiración contra el Estado. La jugada fue un jaque mate legal. El rostro de don Matías, sentado en el banquillo de los acusados, se descompuso en una máscara de desesperación absoluta. Su arrogancia se derrumbó por completo y por primera vez, la codicia en sus ojos fue reemplazada por el terror de la inminente pérdida total. Las víctimas en la sala respiraron aliviadas. La justicia, aunque lenta, había llegado con la fuerza de un torrente incontrolable. El duque Alejandro, mirando a Sofía, sintió un orgullo que superaba cualquier victoria empresarial. Ella no solo había recuperado el honor de su casa, sino que había reescrito el significado del poder. Su amor, construido sobre la estrategia y la moralidad compartida, era una fuerza inexpugnable. El abogado defensor no tuvo más argumentos, y la derrota se cernió sobre Matías y el marqués. En un receso dramático, mientras los jueces deliberaban, Sofía y Alejandro se encontraron en un pasillo lateral, alejados del bullicio. La tensión del enfrentamiento había dejado a Sofía agotada pero triunfante. Él tomó su mano, no con la formalidad de un duque, sino con la ternura de un amante. «Tu inteligencia, Sofía», susurró, «es una fuerza más formidable que cualquier ejército». Ella se apoyó en su hombro, sintiendo el ancla de su presencia. La lucha aún no terminaba, pero su unión sí lo estaba. La batalla está en su punto más alto. Sofía de la Vega y el duque Alejandro de Alcañiz luchan codo a codo en el tribunal, enfrentándose a la crueldad de la avaricia. Pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá definitivamente contra el poder de la vieja corrupción. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica que desafía a la nobleza, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Sofía de la Vega y la verdad de los números, o la crueldad de don Matías de Montoro y su red de mentiras? El veredicto final se leyó con una solemnidad que detuvo la respiración de la audiencia. Matías de Montoro fue declarado culpable de fraude, usura y conspiración. El marqués de Valdeluces fue despojado de su derecho a disputar el ducado y enfrentaría sus propios cargos. La sentencia fue una victoria rotunda, confiscación total de los bienes de Matías y una larga condena de prisión. Los bienes confiscados serían administrados para reparar el daño a las víctimas. Sofía y Alejandro salieron del tribunal, donde una multitud de las víctimas de Matías, con rostros marcados por la gratitud, los esperaba. No hubo gritos de venganza, sino lágrimas de alivio. Este fue el momento más dulce del triunfo. Ver a los campesinos y pequeños comerciantes recuperar su dignidad y sus propiedades. La caída de Matías fue pública y definitiva, un espectáculo de justicia que se convirtió en una leyenda en toda España. El villano, arrastrado por la plaza, tuvo que ver a la mujer que había humillado erigirse como la heroína de los desfavorecidos. Helena de la Vega, escondida entre la multitud, fue testigo de la ruina de su examante y su propio ostracismo social, la pérdida de todo lo que valoraba. El amor de Minion, Sofía y Alejandro se selló no con un anillo, sino con el triunfo de su causa, la prueba de que eran una pareja de iguales con un propósito común. El clímax había terminado.
El legado estaba por comenzar. La paz regresó a Madrid, una paz forjada en la justicia inquebrantable que Sofía y Alejandro habían impuesto. La casa ancestral de la Vega fue restaurada, ahora con una atmósfera de esperanza y dignidad, y el collar de perlas que Sofía llevaba en el baile de su ruina ya no era un símbolo de una herencia perdida, sino el emblema de un honor recuperado a fuerza de coraje e intelecto. La baronesa, aunque había recuperado su título, prefería ser conocida simplemente como Sofía, la estratega y la benefactora, entendiendo que el verdadero valor no residía en los títulos, sino en las acciones. El duque, liberado de la amenaza de su primo y de la cicatriz de la desconfianza, finalmente permitió que su corazón se abriera, revelando la nobleza que Sofía siempre había vislumbrado bajo su fachada fría. La caída de don Matías fue total. Él permaneció encarcelado, despojado de toda fortuna y título. Elena de la Vega, por su parte, aunque no enfrentó la cárcel, fue repudiada por la sociedad. Perdió el apoyo económico de su exprometido y el respeto de su hermana, quedando sin más opción que buscar un empleo humilde para sobrevivir, un castigo que a su alma ambiciosa le resultó más doloroso que cualquier encierro. Sofía, con una madurez ganada a pulso, comprendió que la justicia para Elena no era la venganza, sino la confrontación con las duras realidades que su avaricia le había impedido ver. Su arco de personaje estaba completo, de víctima a agente de cambio, de inocencia a poder. El amor entre Sofía y Alejandro floreció con la misma solidez que su alianza de negocios. Ya no había barreras de clase o desconfianza. Su intimidad se basaba en la admiración mutua. Alejandro amaba su inteligencia y su inquebrantable sentido de justicia, y Sofía amaba su honor silencioso y su entrega incondicional. En un gesto que desafió todas las convenciones sociales, el duque no propuso matrimonio en privado, sino en un acto público que selló su legado, frente al antiguo salón de baile de la Vega, donde todo había comenzado, ahora transformado en el lugar de su nuevo proyecto. El legado que ambos se propusieron construir superó la mera recuperación de la fortuna familiar. Usando los activos recuperados de Matías y añadiendo una parte de su propia riqueza, fundaron el Fondo de Justicia de la Vega Alcañiz, una cooperativa de crédito justo para pequeños productores y campesinos oprimidos, garantizando que el ciclo de la usura nunca se repitiera. Fue un acto de justicia social tangible, un nuevo modelo de nobleza basado en la responsabilidad y la empatía, un testamento a la visión de la difunta madre de Sofía. El poder financiero en sus manos se convertía en una fuerza de bien. La propuesta de Alejandro fue un espejo de su asociación. Sofía, no te pido que seas mi duquesa para llevar mi nombre, sino mi socia para reescribir nuestro destino y el de esta nación. ¿Aceptarías cofundar un legado de justicia y amor que perdure más allá de nuestros títulos? Sofía aceptó, sellando su compromiso con un beso ante los ojos de la gente, un acto que simbolizaba el nuevo estándar de la aristocracia, la unión de la mente financiera y la nobleza del espíritu, una pareja que trabajaría codo a codo en todos los aspectos de sus vidas. Su boda fue sencilla, celebrada sino en la casa de campo donde Sofía había encontrado su espada. Su felicidad era la prueba de que las heridas profundas pueden sanar y que la redención es posible incluso para el corazón más cínico. Alejandro había encontrado en Sofía la única persona en la que podía confiar plenamente. Sofía había encontrado en Alejandro la seguridad que no provenía del dinero, sino de un amor basado en el respeto incondicional y la igualdad intelectual. El futuro prometía no solo amor, sino una interminable colaboración.
El último acto de la pareja fue en el salón de baile de La Vega, ahora sede del Fondo de Justicia. Había sido meticulosamente restaurado, pero en lugar de candelabros y seda, el ambiente era de trabajo noble y propósito. Sofía y Alejandro se encontraban observando a un grupo de campesinos y comerciantes que salían de la sede con préstamos justos y esperanza renovada, el primer fruto de su legado. Sofía sonrió, una sonrisa plena y verdadera que no había conocido en 1900 años. Si has acompañado la historia de Sofía de la Vega y del duque Alejandro de Alcañiz hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La vizcondesa, ahora duquesa de Alcañiz, pero siempre Sofía, se dirigió a la ventana del salón que daba a la plaza, el lugar donde don Matías había sido arrestado. El pasado era una sombra, el futuro era un lienzo brillante. Había pasado de ser una víctima de la traición a la arquitecta de la justicia, demostrando que la mente de una mujer, armada con conocimiento y coraje, puede derribar a los imperios más corruptos. Alejandro se acercó a ella, abrazándola por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. El silencio entre ellos estaba lleno de la comprensión y el afecto que solo los compañeros de batalla pueden compartir. Miraron juntos el horizonte, un futuro donde su amor y su misión de justicia social serían su mayor herencia. La escena final se congela en ese momento de quietud. Sofía mira a la cámara, con la certeza de quien ha reescrito su propio destino. La verdadera herencia no es la que se recibe, sino la que se construye con justicia.